Imagina tener todo el poder del mundo conocido en tus manos. Ejércitos, oro, territorios que se extienden desde el Atlántico hasta el Éufrates. Millones de personas que dependen de cada palabra que pronuncias. Ahora imagina que, en la intimidad de la noche, abres un cuaderno y escribes esto: no soy libre. ¿Qué clase de prisión puede encerrar al hombre más poderoso de la Tierra? Esa es exactamente la pregunta que Marco Aurelio se hizo a sí mismo durante 20 años. Estamos en el siglo II después de Cristo. Roma no es solo una ciudad, es el mundo. Y al frente de ese mundo, desde el año 161 hasta su muerte en el 180, gobierna Marco Aurelio Antonino. El historiador Edward Gibbon lo llamaría siglos después parte del periodo más feliz de la historia humana. Los filósofos lo considerarían la encarnación del ideal platónico, el rey filósofo, el gobernante que también piensa. Pero lo que nadie esperaba encontrar es que ese mismo rey filósofo llevara un diario íntimo donde confesaba su agotamiento, sus dudas y su sensación permanente de estar atrapado. Ese diario se conoce hoy como las Meditaciones. Y lo primero que hay que entender es que Marco Aurelio no lo escribió para nosotros. No era un libro, no era un manifiesto político, no era propaganda imperial. Era una conversación consigo mismo, en griego, probablemente escrita en los márgenes de las campañas militares en Germania, a orillas del Danubio, lejos del mármol y el lujo de Roma. Nadie sabe con certeza si alguna vez pensó que otro ojo humano lo leería. Y sin embargo, ahí está la paradoja que lo cambia todo. El hombre que podía ordenar la muerte de cualquier ciudadano del imperio era incapaz de ordenarse a sí mismo. Sentir paz. Escribe, y esto sí es textual según las traducciones verificadas de las Meditaciones: las cosas no tocan el alma, pues están fuera de ella. El poder estaba fuera. El alma estaba dentro. Y el alma de Marco Aurelio era un campo de batalla permanente. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio era estoico. El estoicismo, para quien no lo conozca, es una filosofía nacida en Grecia y adoptada con pasión por Roma, que enseña esto: solo puedes controlar tus pensamientos y tus acciones. Todo lo demás, la fama, la riqueza, la opinión ajena, la salud, incluso el poder, es indiferente. No malo necesariamente, pero tampoco necesario para vivir bien. Y aquí está la trampa cruel en la que cayó Marco Aurelio. El hombre que más creía que el poder no importaba era precisamente el hombre al que la historia había entregado más poder que nadie en su generación. Piénsalo un momento. Cada decisión que tomaba tenía consecuencias reales sobre millones de vidas. Una campaña militar mal calculada significaba miles de muertos. Una ley injusta aplastaba a familias enteras. No podía simplemente meditar y desapegarse. No podía retirarse a una cabaña como un filósofo griego. El mundo lo necesitaba donde estaba, y él lo sabía. En las Meditaciones escribe repetidamente que el deber es ineludible, que el hombre debe cumplir su función como la abeja cumple la suya en la colmena. Pero a diferencia de la abeja, Marco Aurelio era consciente del peso de cada vuelo. Y luego estaban las pérdidas personales. Marco Aurelio y su esposa Faustina tuvieron al menos 14 hijos. La mayoría murieron en la infancia. La epidemia antonina, una plaga devastadora que asoló el imperio entre el 165 y el 180, mató a millones de personas, incluidas personas cercanas a él. El estoicismo enseñaba a aceptar la muerte con ecuanimidad. Pero hay una diferencia enorme entre aceptar una idea filosófica y enterrar a tus propios hijos. Las Meditaciones están llenas de ese esfuerzo doloroso, no el de quien ya no siente, sino el de quien siente demasiado y lucha por no ser destruido por ello. Y entonces llegamos al momento más oscuro, el que ningún biógrafo de Marco Aurelio puede ignorar. Su hijo Cómodo. Después de décadas de emperadores adoptados por mérito, elegidos por su capacidad, Marco Aurelio rompe la tradición y nombra heredero a su hijo biológico. Cómodo sería, según casi todas las fuentes históricas, uno de los emperadores más tiránicos y erráticos de Roma. ¿Por qué lo hizo? Los historiadores debaten aún hoy. Algunos dicen que era amor paterno, un punto ciego inevitable. Otros sugieren que el sistema político no le daba alternativa real. Lo que resulta innegable es que el filósofo que más escribió sobre no aferrarse a nada se aferró, quizás, a la ilusión de que la sangre transmite la virtud. En las últimas páginas de las Meditaciones, Marco Aurelio escribe sobre la brevedad de todo.
sobre cómo imperios enteros desaparecen como el humo. Sobre cómo Alejandro Magno y su mozo de cuadra terminaron en el mismo lugar. No hay amargura en esas palabras. Hay algo más extraño y más poderoso. Hay una persona que ha mirado de frente la inutilidad del poder y ha decidido seguir ejerciéndolo de todas formas. No por vanidad, sino por responsabilidad. Esa es quizás la lección más incómoda que Marco Aurelio nos deja. No que el poder sea inútil, sino que el poder sin una filosofía que lo discipline se convierte en una jaula. Y que la libertad no es la ausencia de responsabilidades, sino la capacidad de cumplirlas sin que te destruyan por dentro. Hoy, 20 siglos después, las Meditaciones siguen siendo uno de los libros más leídos del mundo. Los leen presidentes, atletas, empresarios, personas comunes que cargan con mucho menos que un imperio y que se sienten igualmente atrapadas. Porque la pregunta que Marco Aurelio se hizo en aquel diario escrito a orillas del Danubio sigue siendo la misma que muchos se hacen hoy a solas: ¿cuánto de lo que creo que me da poder en realidad me encadena? Si esta historia te dejó pensando, aquí hay muchas más como esta.